Muy buenas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho. ¿Cómo la función referencial del lenguaje se utiliza en el periodismo? A continuación voy a darle una pequeña entrada, una pequeña introducción. La función referencial del lenguaje se utiliza ampliamente en el periodismo, ya que está orientada a transmitir información objetiva sobre hechos y eventos situaciones reales. Con esto nos damos cuenta que el periodismo es una gran base de noticias que nos permiten saber lo que pasa alrededor del país y de los países. Bueno, voy a darles las características de una buena función referencial del lenguaje en el periodismo. Yo he colocado 10. De aquí, después diré 5 de las más importantes para mi persona, para poder crear un buen periodismo. La primera es claridad. ¿Qué significa claridad? Claridad significa una buena investigación de un tema, buscar la lógica, no buscar la pérdida de un tema. La precisión. La precisión es tocar un tema que esté muy importante, un tema que esté caliente, como se puede decir. La objetividad es poder analizar algo de manera imparcial sin tener influencia. Estructura. La estructura es muy importante en el periodismo. Dirán por qué, porque la estructura permite tener la lógica de cada área que se investiga. Por ejemplo, no puedes empezar a decir que hoy pasó tal cosa tal cosa sin haber dicho en qué lugar, en qué lugar, en qué locación y a qué hora. La brevedad. La brevedad es como decir no tener que aplazar un tema muy largo. Si es una noticia de un accidente, ser directo y conciso, sin de hablar de más. La veracidad. Veracidad significa que la investigación sea real, concisa, que no sea falsa. La neutralidad es no tener interés personal en uno de esos asuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que un tema que tú no tienes que tener no tienes que tener ni un familiar o algo que te afecta a ti y con lo que estás investigando. Tienes que ser, dejar de ser, dejar de tener empatía. ¿Por qué? Porque estos temas te pueden afectar y se va a notar. Ya, adaptabilidad significa poder adaptarte o poder acostumbrarte, poder investigar, poder acostumbrarte a un tema. El uso de recursos visuales y audiovisuales para mí es muy importante porque hace entender y analizar de una mejor manera a la audiencia de lo que se está haciendo, lo que se está tratando. Y bueno, la otra sería sensibilidad social. Claramente que la sensibilidad social también es muy importante porque nos permite poder hacer sentir a la audiencia lo que en otro país está sucediendo, sentir empatía por otra persona o como dije, como otro país. Espero que le haya sido de utilidad esta pequeña ayuda para poder crear su propia referencia del lenguaje utilizando el periodismo. Muchas gracias.